Bienvenidos a Relatos del Alma, un espacio donde las palabras buscan sanar, inspirar y despertar. Hay historias que no se cuentan con tinta, sino con los ecos del corazón. Historias que, como el viento, viajan a través del tiempo para recordarnos verdades que a menudo olvidamos. Antes de sumergirnos en el primer relato, si estas narraciones resuenan en tu espíritu, te invito a compartirlas. Al dar me gusta o suscribirte, no solo apoyas este espacio, sino que ayudas a que esta pequeña luz de calma llegue a quien pueda necesitarla. Que la paz y la claridad te acompañen siempre por ser portador de buenas historias. Ahora, prepara tu bebida preferida, encuentra un lugar tranquilo y permítenos llevarte a un mundo donde los animales hablan y el destino escribe en piedra. Nuestra primera historia comienza en un bosque profundo, bañado por la luz dorada del atardecer. Un día, una serpiente de imponente tamaño se deslizaba sigilosamente, a punto de invadir el territorio de los zorros. Un zorro joven, valiente y de espíritu impetuoso, al ver la amenaza, no lo pensó dos veces. Se lanzó como una flecha encendida para proteger a los suyos. Pero en un parpadeo, ¡zas! La serpiente giró y clavó sus colmillos en su pata. El veneno se sintió como un cuchillo ardiente, un fuego que comenzó a recorrer sus venas. La serpiente, cumplida su defensa, se retiró entre la maleza, pero el joven zorro quedó en el suelo, temblando, con la vida escapándosele. Con un esfuerzo sobrehumano, regresó al campamento. Arrastraba la pierna herida, dejando un surco en la tierra. Sus ojos brillaban con la fiebre, y su cuerpo estaba empapado en una mezcla de sudor frío y polvo. En su mente, una ingenua esperanza, esperaba que lo recibieran con gratitud, como a un héroe. Pero apenas asomó la cabeza entre los arbustos, la bienvenida fue un muro de hielo. Aléjate, gritó uno de los zorros más viejos, con el miedo pintado en el rostro. Y si es contagioso, susurró otro a su lado. ¿Qué le pasó?, preguntó un tercero, pero sin dar un solo paso para acercarse. Que se quede lejos. No vaya a traernos una peste a todos. El zorro herido quiso hablar, explicar que había luchado por ellos, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El miedo que ahora se reflejaba en sus ojos no era por el veneno, sino por la crueldad de las palabras que escuchaba. Un par de ellos, aquellos con los que había compartido comida y risas apenas unas horas antes, ni siquiera lo miraron. Uno de ellos alcanzó a murmurar, con una frialdad que cortaba el aire, que se vaya, es lo mejor. Así no nos complica la vida a los demás. Y así, sin una palabra de consuelo, sin una manta para el frío que se avecinaba, sin una sola mirada de gratitud, se fue cojeando. Se fue con la mordida ardiendo como el infierno y el alma rota en 1000 pedazos. Se alejó tanto como sus fuerzas le permitieron, hasta que la pata envenenada ya no respondió más. Encontró refugio en una cueva fría y húmeda, un hueco oscuro escondido entre rocas olvidadas por el tiempo. Y ahí se derrumbó, como un trapo viejo, como un recuerdo que nadie quería conservar. Esa noche, el frío le mordía los huesos y el dolor le nublaba la vista. En sus delirios, soñó con la manada. Soñó que lo abrazaban, que curaban su herida, que le daban las gracias. Pero despertó solo. Como siempre. Pasaron los días, lentos y agónicos. La pata se le pudrió. Literalmente. Se volvió negra, hinchada, un foco de muerte que olía a descomposición. Las moscas y los gusanos se convirtieron en su única compañía. A veces, en la soledad de la cueva, gritaba, no de dolor, sino con la vana esperanza de que alguien, cualquiera, lo oyera. Pero solo el eco le devolvía su propia desesperación. Una tarde, un cuervo negro, anciano y sabio, conocido en el bosque como el viejo brujo del aire, lo encontró.
Se posó en una roca cercana y le habló sin miedo, con una voz rasposa como la corteza de un árbol milenario. «Te estás muriendo, zorro». El zorro giró la cabeza con un esfuerzo titánico. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran dos pozos opacos. «No me duele la mordida», susurró con el último aliento. «Me duele el olvido». El cuervo bajó el pico, meditando. Tras un largo silencio, dijo, «Voy a hablar con ellos. No prometo nada, pero lo intentaré». El cuervo voló hasta el campamento de los zorros. Aterrizó en medio de todos, sin pedir permiso, con la autoridad que le daban sus años y su conocimiento. Y soltó la verdad como una piedra en un estanque: ese zorro al que dejaron solo, aún está vivo. Medio podrido, medio fantasma, pero vive. Si alguien va hoy, quizás lo salve. Si esperan a mañana, lo único que encontrarán será su sombra. Hubo un silencio profundo, incómodo, de ese que pica en la garganta y pesa en la conciencia. Pero pronto, el silencio se rompió con murmullos, con las excusas que nacen del egoísmo. «Uf. Pero está muy lejos. Yo tengo que cuidar a mis crías. Yo no me siento bien para caminar tanto. Ya fue. Hay cosas que simplemente no se pueden evitar». El cuervo no dijo una palabra más. La respuesta estaba clara. Abrió sus enormes alas negras y se fue, dejando a los zorros con su comodidad y su ceguera. Volvió a la cueva. El zorro ya casi no hablaba. Se le notaban las costillas a través de la piel y respiraba bajito, como si cada suspiro le costara un trozo de alma. «No vienen, ¿verdad?», susurró, aunque ya sabía la respuesta. «No, no vienen», contestó el cuervo con suavidad. El zorro sonrió con una tristeza infinita. De esas sonrisas que uno hace cuando ya ni la esperanza sirve. Con la última fuerza que le quedaba, agarró una piedra afilada con su garra sana y, temblando, raspó algo en el suelo de la cueva. Al día siguiente, murió. Así, sin más. Sin gritos, sin drama. Simplemente, dejó de respirar. El cuervo, fiel hasta el final, le cubrió el rostro con unas hojas secas. No recitó palabras bonitas ni elogios fúnebres. Solo bajó la cabeza y pensó para sus adentros: «¿Qué mundo más carajo?». Voló una última vez al campamento. Esta vez no habló con rodeos. Su voz resonó como un trueno. «Murió», exclamó, sermoneando a la manada con la mirada. Nadie dijo nada al principio. Uno bajó la cabeza. Otra miró al cielo, como buscando una excusa en las nubes. Un tercero susurró: «¿Murió solo?». El cuervo ni los miró. Murió. Solo, sí. Como mueren los que dieron todo y no recibieron nada. Entonces, y solo entonces, se alborotaron. Como si la culpa les hubiera pegado un latigazo en el alma. Corrieron hacia la cueva, tropezando en su prisa, llorando falsas lágrimas, gritando su nombre, un nombre que ya casi nadie recordaba bien. Llegaron, por supuesto. Pero ya no había nada que salvar. Solo un cuerpo frío y un mensaje, escrito con garras rotas en la piedra del suelo: «Cuando estás vivo, nadie cruza la calle para ayudarte. Pero cuando mueres, cruzan montañas para llorarte». Las lágrimas en un entierro no siempre son por amor. Muchas, demasiadas, son por culpa. Se quedaron ahí, inmóviles como estatuas de arrepentimiento. Uno sollozaba, otro murmuraba perdón, pero el eco de la cueva, esta vez, ya no contestaba. El cuervo los miró una última vez, y sus palabras finales fueron una sentencia: «No vengan a llorar por los que abandonaron. Mejor aprendan, porque el amor que se da tarde no repara nada. Solo pesa». Y se fue, volando lento,
como quien lleva una verdad demasiado pesada en el pecho. La moraleja de esta historia es simple, pero profunda. Si alguien que te importa está mal, no esperes. No te inventes excusas. No digas luego, porque a veces, ese luego es un nunca disfrazado de buenas intenciones. Y cuando finalmente te des cuenta, quizás ya solo quede una piedra fría, un mensaje silencioso y un montón de culpa que te pesará por el resto de tus días. Ahora, viajemos a otro lugar, a un valle verde y fértil donde nuestra siguiente historia nos espera. Es la historia del burro pobre y el burro rico. Hace mucho, mucho tiempo, en un valle rodeado de colinas suaves, vivía un burrito humilde. No tenía grandes posesiones, apenas una cabañita vieja hecha de adobe y paja, y un pedazo de tierra seca que trabajaba día a día con sus propias patas. Pero, ¿saben qué? Ese burrito era feliz. Genuinamente feliz. No vivía mirando al vecino, no envidiaba a nadie ni buscaba lucirse. Su vida era simple, y él estaba en paz con eso. Un día, la tranquilidad del bosque se vio interrumpida. El viejo lobo, el patriarca respetado por todos los animales, había muerto. Y como suele suceder cuando alguien con poder se va, los problemas no tardaron en aparecer. Sus dos hijos, Loberto y Rufino, se enredaron en una pelea terrible por la herencia. Ese árbol junto al río es mío, gruñía Loberto, con los pelos del lomo erizados por la furia. ¡Ja! ¿Tuyo? Ni lo sueñes, respondía Rufino, enseñando unos colmillos afilados. Ese árbol era el favorito de papá. Me pertenece a mí. Se peleaban por todo, como si el bosque entero dependiera de ellos. Árboles, arbustos, piedras, hasta los helechos más pequeños. Nada se salvaba de su acalorada discusión. Los demás animales, cansados del ruido y la tensión, decidieron que alguien debía poner fin a ese conflicto. Primero, llevaron el problema al Consejo del Bosque, liderado por Don Astuto, un ciervo viejo con fama de ser sabio y justo. Pero ni siquiera él pudo con ellos. Esto es un desastre, dijo el ciervo, rascándose la cornamenta con frustración. Ambos creen tener la razón y, honestamente, yo ya no sé qué hacer. Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante idea de llevar el asunto ante el león, el gran emperador del bosque. El león no era un animal cualquiera, era un rey de verdad. Con su melena dorada que ondeaba como un estandarte y su voz profunda que imponía respeto, siempre lograba calmar los ánimos. Escuchó pacientemente los reclamos de los dos lobos, pero al final, él también se quedó perplejo. Este conflicto es como intentar partir un rayo de sol en dos, murmuró, mientras tamborileaba con su larga cola en el suelo. Y justo cuando todos pensaban que no había solución, apareció el burrito humilde. Pasaba por ahí, como cualquier otro día, arrastrando una pequeña carreta cargada de leña. «Oye, burrito», rugió el león, haciendo que todos voltearan a verlo. «¿Podrías echarme una mano con esto?» El burrito se detuvo, levantó sus largas orejas y miró a los dos lobos, que ahora lo observaban con desdén, como si un ratón acabara de entrar en la jaula de un tigre. Pero el burrito, tranquilo como siempre, se acercó al león. «¿Qué pasa, señor león?», preguntó con su voz calmada. «Estos dos no dejan de pelear por la herencia de su padre. Yo ya no sé qué hacer. Tal vez tú, con tu calma y tu sabiduría simple, puedas ayudarnos». El burrito inclinó la cabeza y pensó un momento. Luego dijo, «Déjenme intentarlo, pero necesitaré que confíen en mí y sigan mis instrucciones al pie de la letra». El león, intrigado, le cedió el mando. El burrito llevó a los dos lobos a su humilde establo. Imagínense el lugar, pequeño, con las paredes cubiertas de herramientas viejas y gastadas, un par de baldes y ese olor a heno fresco que te invita a respirar hondo.
Los lobos entraron refunfuñando, pero una extraña curiosidad se apoderó de ellos. Muy bien, muchachos, empezó el burrito con una sonrisa amable. Antes de resolver esto, necesito que firmen este papel. Básicamente, dice que aceptarán mi decisión, sea cual sea. ¿Firmar?, preguntó Rufino, frunciendo el ceño. Y si no estoy de acuerdo después, añadió Loberto, cruzando sus patas delanteras con soberbia. Si no están de acuerdo, dijo el burrito, mirándolos de reojo con astucia, entonces no confían plenamente en que tienen la razón. Pero si creen que son honestos y justos, no hay nada que temer, ¿verdad? Los lobos se miraron. Ninguno quería parecer débil o injusto frente al otro, así que, aunque no sin lanzar uno que otro gruñido de desconfianza, firmaron el papel. Perfecto, dijo el burrito, tomando el documento. Ahora, ya que ambos piensan que el otro tiene más, que se ha quedado con la mejor parte, aquí está mi solución, intercambien todos sus bienes. Todo lo que tiene Loberto será de Rufino. Y todo lo que tiene Rufino será de Loberto. ¿Qué?, gritó Loberto, con los ojos desorbitados. Eso es ridículo. Absurdo, aulló Rufino, golpeando el suelo con la pata. El burrito no se inmutó. Ustedes mismos dijeron que el otro tenía más, ¿no? Pues esto lo equilibra todo. Además, firmaron que aceptarían mi decisión. Los lobos se quedaron en silencio, con las orejas gachas. Estaban atrapados por su propia desconfianza. No podían hacer otra cosa más que obedecer. Y así, comenzaron a intercambiar sus bienes, gruñendo entre dientes. Pero a medida que avanzaba el intercambio, algo curioso pasó. Al final, cuando todo estuvo hecho, ambos se dieron cuenta de que tenían exactamente lo mismo. El valor de ambas herencias era idéntico. Entonces, todo era igual, murmuró Rufino, mirando sus nuevas pertenencias con asombro. Parece que sí, respondió Loberto, con una mezcla de vergüenza y alivio en su voz. El burrito sonrió. La verdadera herencia que les dejó su padre no está en estas cosas, dijo con suavidad, sino en la lección que aprendieron hoy. Sean hermanos, no rivales. El león, que había estado observando todo desde la distancia, aplaudió con sus enormes patas. Impresionante, burrito. Resolviste en minutos lo que yo no pude en días. El burrito solo inclinó la cabeza y, sin buscar más elogios, se retiró para volver a su vida tranquila. Pero su fama apenas comenzaba. No mucho después, un nuevo problema surgió en el bosque. El río, la fuente de vida que alimentaba a todos, comenzó a secarse. Los peces se agitaban desesperados en pequeños charcos de lodo, las plantas se marchitaban y el pánico se extendió entre los animales. Sin agua, moriremos, gritaba un zorro, corriendo de un lado a otro. Esto debe ser culpa de algún hechizo oscuro, susurraba una tortuga vieja. Desesperados, fueron otra vez a buscar al burrito. Por favor, ayúdanos. Eres el único que puede resolver esto, le suplicó un conejo con los ojos llenos de esperanza. El burrito asintió, siempre calmado. Vamos a ver qué sucede. Caminaron río arriba y pronto, el burrito notó algo extraño. Un grupo de castores había construido una presa enorme, una obra de ingeniería magnífica, pero que estaba bloqueando casi todo el caudal del río. Estaban tan absortos en su trabajo que no se habían dado cuenta del desastre que estaban causando aguas abajo. Amigos castores, dijo el burrito, acercándose con su voz tranquila. Creo que esta presa está bloqueando el agua para el resto del bosque. Los castores se detuvieron y lo miraron con sorpresa. ¿Qué? No era nuestra intención. Solo queríamos un lugar seguro para vivir, dijo uno de ellos, moviendo su ancha cola con nerviosismo.
El burrito, con infinita paciencia, les explicó cómo su construcción, aunque bien intencionada, estaba afectando a toda la comunidad. Los castores, al entender la situación, accedieron a modificar la presa, creando canales para permitir que el agua fluyera de nuevo. El río volvió a la vida, y con él, todo el bosque. Los animales celebraron, agradeciendo al burrito por su sabiduría y su diplomacia. Por todo el valle y más allá, las hazañas del burrito humilde empezaron a escucharse como un eco en las montañas. Todos hablaban del burrito sabio, el animal sencillo que resolvía los problemas más complejos como si pudiera leer los corazones de los demás. Su fama llegó hasta la parte más fértil y rica del valle, donde vivía otro burro. El burro rico. El burro rico era todo lo contrario. Poseía campos de trigo tan dorados y extensos que parecían mares agitados bajo el sol. Tenía árboles frutales tan cargados que sus ramas se doblaban por el peso de la fruta. Sus tierras eran cruzadas por ríos cristalinos llenos de peces que brillaban como monedas de plata. Y vivía en una mansión que podría hacer sonrojar al mismísimo Rey León. Su vida estaba rodeada de lujos, pero también de animales que lo alababan, no tanto por cariño, sino por interés. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un enorme roble, el burro rico escuchó a dos ardillas chismosas. ¿Sabías que el burrito sabio resolvió la pelea de los lobos?, dijo una, con los ojos muy abiertos. Sí. Y también arregló el problema del río. ¡Qué animal tan extraordinario!, respondió la otra con genuina admiración. El burro rico levantó las orejas y frunció el ceño. ¿Un burrito pobre, más famoso que él? Eso no podía ser. ¿Qué tiene de especial ese burrito?, gruñó para sí mismo. Seguro no es nada del otro mundo. Apuesto a que puedo ganarme la admiración de todos con mi fortuna. Después de todo, ¿quién podría resistirse a mis riquezas? Con esa idea en mente, cargó su carreta más lujosa con sacos del mejor trigo, frutas frescas y jugosas, y joyas brillantes que había acumulado. Quería impresionar al burrito sabio y, de paso, obligarlo a reconocer su grandeza. Tras un largo viaje por senderos polvorientos, llegó a la humilde cabaña. El burrito sabio estaba afuera, cargando un balde de agua. Su cabaña era pequeña, con un tejado inclinado y un pequeño jardín donde crecían flores silvestres. No había lujos, pero todo en aquel lugar respiraba paz. «Hola, burrito sabio», dijo el burro rico, deteniendo su carreta con un ruido que levantó una nube de polvo. Su voz tenía ese tono que mezcla la amabilidad con la arrogancia. El burrito humilde levantó la cabeza, dejó el balde en el suelo y se acercó, moviendo sus orejas con curiosidad. «Buenas tardes, señor burro. ¿Qué lo trae por aquí?» El burro rico sonrió, seguro de su plan. «He escuchado mucho sobre ti. Dicen que eres sabio y que todos te admiran. Así que he venido a conocerte y, bueno, traje algunos regalos». Con un movimiento de su hocico, señaló la carreta rebosante de riquezas. «¿Regalos?», preguntó el burrito humilde, ladeando la cabeza. «Así es. Y solo quiero algo a cambio. Unas palabras de alabanza. Vamos, dime que soy grande y generoso». «No te costará nada, ¿verdad?», dijo el burro rico, inflando el pecho. El burrito humilde se rascó una oreja, pensativo. Luego, sonrió suavemente. «Señor burro rico, si te alabo solo por lo que me das, mis palabras no valdrán nada. Las verdaderas alabanzas no se compran con regalos. Se ganan». El burro rico parpadeó, desconcertado. Nadie le había hablado así antes. Pero no se rindió. «Está bien. Quizás fui tacaño. ¿Qué te parece si te doy el 20% de todo lo que poseo?»
Eso debería ser suficiente para merecer tu admiración, ¿no? El burrito sabio inclinó la cabeza, mirándolo con calma. Si acepto el 20%, entonces tendríamos casi lo mismo. Estaríamos en igualdad de condiciones. Y si somos iguales, ¿por qué tendría yo que alabarte a ti? El burro rico se quedó boquiabierto. Este burrito era diferente. Apretó los dientes y jugó su última carta. Está bien. Si el 20% no es suficiente, te daré todo lo que tengo. Mi mansión, mis campos, mis ríos. Todo será tuyo. Ahora sí, ¿qué dices? El burrito humilde lo miró fijamente. El silencio llenó el aire. Luego, habló con esa voz tranquila que parecía siempre encontrar las palabras adecuadas. Si yo fuera el dueño de todo lo que tienes, señor burro, entonces tú no tendrías nada. ¿Por qué necesitaría yo las alabanzas de alguien que no tiene nada? La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Piensa bien, burro rico, ¿qué es lo que realmente buscas? Esas palabras cayeron como una piedra en un estanque. Por primera vez, el burro rico se quedó inmóvil, sin respuesta. Se dio cuenta de algo que nunca había pensado: tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero carecía de lo que su corazón realmente anhelaba: respeto sincero, una conexión genuina. No lo entiendo, murmuró con la mirada en el suelo. ¿Qué es lo que me falta? El burrito sabio dio un paso adelante y lo miró con ternura. Te falta mirar dentro de ti. Si quieres ser admirado, no compres las palabras de otros. Gánalas con tus acciones. El burro rico regresó a su mansión en silencio. Esa noche, mientras paseaba por sus inmensos jardines bajo la luz de la luna, las palabras del burrito humilde resonaban en su cabeza. Sus riquezas nunca le habían dado lo que más deseaba: ser valorado por quien era, no por lo que tenía. Al día siguiente, algo cambió. Decidió que su fortuna no era para acumularla, sino para compartirla. Empezó a abrir sus campos a los animales necesitados, permitió que todos bebieran de sus ríos y ofreció comida a quienes no tenían nada. Tu generosidad nos ha salvado, le dijo un conejo pequeño una tarde. Ahora entiendo por qué todos te respetan, añadió una cierva. El burro rico sonrió, pero esta vez no por vanidad, sino porque algo en su corazón se sentía cálido y pleno. Con el tiempo, se convirtió en un líder amado, no por su riqueza, sino por su bondad y su sensatez. Un día, volvió a visitar al burrito humilde. Gracias, le dijo, con una sinceridad que nunca antes había sentido. Gracias por abrirme los ojos. Ahora entiendo que la verdadera riqueza no está en lo que tengo, sino en lo que soy capaz de dar. El burrito sabio asintió, feliz de ver el cambio en su nuevo amigo. Y desde entonces, todos en el valle aprendieron que la grandeza no se mide por el oro que acumulas, sino por las acciones bondadosas que siembras para ayudar a los demás. Y ahora, escuchen con atención, pues les contaré la historia del rey sin dedo. Había una vez, en un reino próspero, un rey que odiaba dos cosas por encima de todo: esperar, y que las cosas no salieran exactamente como él quería. A su lado, siempre, se encontraba su ministro más sabio, un anciano de barba blanca como la nieve y ojos profundos, que veía la vida con una calma que, a veces, resultaba casi molesta para el impaciente monarca. No importaba qué tragedia o contratiempo ocurriera, el ministro siempre decía lo mismo con su voz serena: todo lo que sucede, sucede por un bien mayor. Al rey le fastidiaba esa frase. La encontraba absurda, una simplificación sin sentido. Pero, por respeto a la sabiduría del anciano, nunca discutía demasiado con él. Hasta aquel día. Era una mañana fresca, y el sol apenas despuntaba en el horizonte, cuando el rey decidió entrenar con su espada.
Su armadura brillaba con reflejos dorados, y sus soldados observaban con admiración cómo blandía el acero con la precisión de un águila cazando. «Majestad, qué destreza», exclamó uno de los soldados. El rey sonrió con orgullo. Pero en ese instante de distracción, la espada resbaló de su mano sudorosa. ¡Zas! Un dolor agudo y ardiente recorrió su mano. La sangre brotó, goteando sobre el suelo de piedra del patio. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y horror. Había perdido un dedo. El dolor físico era intenso, pero la rabia que sintió fue aún mayor. No podía creerlo. Un rey tan poderoso como él, ¿cómo podía sufrir una desgracia tan absurda, tan humillante? Y entonces, escuchó la voz familiar de su ministro, quien observaba la escena con su eterna y exasperante tranquilidad. Majestad, recuerde, todo lo que sucede, sucede por un bien mayor. El rey se quedó en silencio por un instante. Luego, la ira explotó en su interior como un volcán. ¿Qué clase de tontería dices?, rugió, con el rostro rojo de furia. He perdido un dedo. ¿Y me dices que esto es para bien? El ministro no cambió su expresión. A veces, Majestad, no entendemos el porqué en el momento. Pero el tiempo siempre nos lo muestra. El rey apretó los puños. Su paciencia había llegado al límite. Guardias. Llévenselo a la prisión, ordenó, fulminándolo con la mirada. No quiero volver a escuchar esas palabras sin sentido. Los guardias, aunque dudaron por un segundo, obedecieron la orden real. Mientras escoltaban al anciano a la celda más oscura del castillo, el ministro sonrió levemente y repitió una vez más, como un susurro para el viento, todo lo que sucede, sucede por un bien mayor. El rey le dio la espalda, intentando ignorar aquellas palabras. Pero, muy en el fondo, algo en su interior no las dejaba ir. Pasaron 2 meses. El rey, con la mano ya cicatrizada, decidió organizar una gran cacería para despejar su mente. La comitiva partió al amanecer, con caballos galopando y perros de caza ladrando emocionados. Los árboles del bosque eran altos y frondosos, formando un túnel de sombras verdes. De pronto, el rey avistó un ciervo magnífico, un animal enorme con cuernos majestuosos. Sin dudarlo, espoleó su caballo y salió en su persecución. La emoción de la caza ardía en su pecho, su corazón latía con fuerza. Más rápido, más rápido. En la adrenalina del momento, no se dio cuenta de que se había alejado demasiado de su comitiva. Cuando finalmente detuvo su caballo, jadeante, miró a su alrededor. Estaba completamente solo. El bosque ya no parecía un lugar vibrante y hermoso. Ahora, todo estaba en silencio. Un silencio ominoso, demasiado profundo. De repente, sombras se movieron entre los árboles. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de guerreros tribales emergió de la maleza. Eran altos y musculosos, con la piel pintada para la guerra, lanzas afiladas y miradas frías como la muerte. El rey intentó alcanzar su espada, pero ya era tarde. Lo capturaron, lo ataron con lianas gruesas y lo llevaron a su aldea escondida en el corazón del bosque. El olor a humo y carne asada flotaba en el aire. Las fogatas crepitaban y los tambores sonaban en un ritmo lento y tribal. El rey, a pesar del miedo, entendió lo que estaba pasando. Iban a sacrificarlo a sus dioses. Lo llevaron hasta un altar de piedra. Pinturas rituales cubrieron su piel. Un cuchillo ceremonial de obsidiana resplandecía bajo la luz de la luna. El líder de la tribu alzó la hoja y se acercó al rey. Los dioses aceptarán este sacrificio, dijo en su idioma, con una voz profunda y solemne. El rey cerró los ojos. Este era su final. Pero entonces, un murmullo recorrió la multitud.
El líder tribal frunció el ceño. Se acercó más y miró la mano del rey con detenimiento. Faltaba un dedo. La tensión en el aire era sofocante. El líder levantó la vista y, con voz grave, anunció: «Deténganse». Los guerreros se quedaron inmóviles, sin entender. «Este hombre está incompleto», continuó el líder, señalando la mano del rey. «No podemos ofrecer a los dioses un sacrificio imperfecto. Si lo hacemos, atraeremos la desgracia sobre nuestra aldea. Suéltenlo». El cuchillo bajó. Las ataduras fueron cortadas. En un instante, el rey estaba libre. Aturdido, no reaccionó de inmediato. Se quedó mirando su mano mutilada, su dedo ausente. Y entonces, como un relámpago que ilumina la noche más oscura, la verdad lo golpeó con una fuerza abrumadora. Si no hubiera perdido el dedo, ahora estaría muerto. Un escalofrío recorrió su espalda. Su mente viajó de regreso a aquel día en el palacio, a la furia que sintió contra su ministro, a las palabras que había ignorado y despreciado. Todo lo que sucede, sucede por un bien mayor. Montó su caballo con el corazón desbocado y cabalgó lejos de la tribu. Ellos no intentaron detenerlo. Para su ritual, un hombre incompleto no tenía valor alguno. El rey cabalgó como si el viento lo empujara. Su mente era un torbellino. ¿Cómo había sido tan necio, tan ciego? Durante años, había despreciado las palabras de su ministro, y ahora la verdad le golpeaba con más fuerza que cualquier espada. Cuando las torres de su castillo aparecieron en el horizonte, sintió que el peso de su error lo aplastaba. Apenas llegó, desmontó de un salto y gritó a los guardias: «Liberen al ministro». Inmediatamente. Minutos después, el anciano apareció frente a él, con la misma mirada serena de siempre. El rey sintió un nudo en la garganta. Durante meses, aquel hombre justo había estado encerrado por su culpa y, sin embargo, su rostro no mostraba rencor ni enfado. El rey bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, reconoció su error con total humildad. «Ahora lo entiendo», dijo con la voz quebrada. «Si no hubiera perdido el dedo, estaría muerto. Tenías razón todo este tiempo». El anciano inclinó la cabeza, con un leve gesto de comprensión. «Me alegra que lo hayas visto, Majestad». Pero el rey aún tenía una duda. «Hay algo más que no comprendo», dijo, frunciendo el ceño. «Tú estuviste en prisión por meses. Si todo sucede por un bien mayor, ¿cómo pudo eso haber sido algo bueno para ti?» El ministro lo miró con la paciencia de un abuelo. «Majestad, usted sabe que siempre lo acompaño en sus cacerías», dijo con voz tranquila. «Si yo no hubiera estado preso, habría estado a su lado en el bosque hoy». El rey lo miró fijamente, sin parpadear, mientras la comprensión comenzaba a dibujarse en su rostro. El ministro sonrió y concluyó: «Y como mi cuerpo está completo, a mí sí me habrían sacrificado en su lugar». El rey sintió que el aire le faltaba. Se quedó inmóvil, como si el peso del destino lo aplastara. Su mente repasó cada momento. Si no hubiera perdido el dedo, habría muerto. Si no hubiera encerrado injustamente al ministro, él habría muerto. Todo encajaba, como un intrincado rompecabezas que solo el destino podía ver desde arriba. Primero, un nudo le apretó la garganta. Luego, su pecho se sacudió. Y entonces, rió. Primero fue una risa suave, luego una carcajada fuerte, libre, profunda. No era una risa de burla, sino de asombro, de admiración, de comprensión. Desde aquel día, el rey comenzó a mirar la vida con otros ojos. Ya no se desesperaba ante los problemas. Ya no maldecía cuando las cosas salían mal. Cada vez que se encontraba ante un obstáculo, recordaba la lección que su propio destino le había enseñado.
Todo lo que sucede, sucede por un bien mayor. A veces, lo que nos parece un castigo es, en realidad, una protección. Lo que vemos como una pérdida, es un camino hacia algo mejor. A veces, solo necesitamos tiempo y paciencia para entenderlo. Confía. Confía en el proceso, pon en manos de Dios tus dificultades, y verás cómo crecen en ti la esperanza y la sabiduría. El que ríe último, ríe mejor. Y si alguna vez te has burlado del que trabaja en silencio, del que aguanta sin quejarse, mejor escucha con atención la historia de Doroteo. Había un burro. Se llamaba Doroteo. Viejo, flaco, con los huesos marcados bajo la piel gastada. A Doroteo lo pusieron a trabajar desde que apenas sabía caminar. Sobre su lomo amarraban sacos de grano, herramientas pesadas, costales de papa, arados oxidados, todo lo que pesara. Si dolía, aguantaba. Si pesaba, lo cargaba. Nunca dijo nada. Nunca se quejó. Y mientras él se partía el lomo bajo el sol, los otros, los bonitos, los limpios, los que vivían bajo la sombra de los árboles más frondosos, se reían. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que un día, todo eso iba a cambiar. Su patrón era un hombre duro, de manos callosas y mirada seria. Pero no era malo. Era de los que entienden el valor del trabajo y, aunque no hablaba mucho, cuidaba lo suyo. Con Doroteo tenía una conexión especial, una especie de respeto silencioso. A veces, antes de empezar la dura jornada, le daba una palmadita en el cuello y le decía en voz baja, «Tú sí sabes lo que es el trabajo, compadre». Y Doroteo movía una oreja, como diciendo, «Sí, patrón. Aquí estoy». Todos los días la misma rutina. El sol apenas asomaba y Doroteo ya estaba jalando el arado, con la tierra pegada a las patas y el sudor bajándole por el cuello. Pero no todos en la granja eran como él. Estaba el caballo negro, por ejemplo. Ese era otra historia. Alto, elegante, con el pelo tan brillante que parecía que lo lustraban con aceite. No conocía el barro, ni sabía lo que era arrastrar algo más pesado que una simple cuerda. Lo sacaban solo para los paseos, para cuando venía gente de afuera. Puro adorno, puro show. Y al caballo negro le encantaba burlarse. Ahí va el esclavo de la tierra, relinchaba cuando Doroteo pasaba, cubierto de polvo. Siempre sucio, siempre cansado. ¿Será que ni sabe cómo se siente correr libre? Los demás caballos se reían también, sintiéndose superiores solo por tener las patas limpias. Doroteo seguía su camino, en silencio. No porque no escuchara, sino porque sabía que la vida no se trata de hablar, sino de aguantar cuando nadie más quiere hacerlo. Pasaron los años. Y Doroteo ya no era el mismo. Las patas le temblaban, el lomo le dolía constantemente y a veces los ojos se le cerraban de puro cansancio mientras caminaba. Pero igual salía. Igual jalaba. Una tarde, bajo un sol que partía la tierra, el patrón lo llevó a arar un terreno duro como piedra. Cada paso era como arrastrar una montaña. El caballo negro lo miraba desde la sombra, mascando pasto fresco. Un día de estos, ese burro se va a desarmar en mitad del campo, dijo entre risas. Y bueno, pasó. Doroteo jaló una vez más, y sus patas simplemente dijeron basta. Se le doblaron y cayó con todo su peso, levantando una nube de polvo. El patrón corrió hacia él. Ya, viejito, ya estuvo, le dijo con un tono que nadie le conocía. Hiciste más de lo que cualquiera hubiera aguantado. Desde ese día, Doroteo se quedó en un rincón del establo. Le pusieron paja limpia, agua fresca y una manta sobre el cuerpo. El patrón pasaba a verlo todas las mañanas, hablándole como a un viejo amigo. Pero los caballos no cambiaron.
Tanto trabajo para terminar tirado como un trapo viejo, se burlaban, más fuerte que nunca. Y Doroteo, desde su rincón, los miraba con sus ojos cansados pero sabios, como diciendo, ya vendrá el tiempo. Ya vendrá. Porque lo que los caballos no sabían era que el campo estaba por cambiar. El cielo se volvió de un color pálido. El viento soplaba seco. Las lluvias no llegaron. La sequía se vino encima con todo. La tierra se agrietó. El pasto desapareció. El patrón hizo lo que pudo, pero la comida no alcanzaba para todos. Así que una mañana, tomó una decisión. Ya no habría más caballos de adorno. Aquellos que solo sabían caminar bonito, ahora tendrían que trabajar. ¿Nosotros? Jalar sacos, arar tierra, bufaron. Pero no había opción. El primer día no duraron ni una hora. El sudor los empapaba. Se tropezaban, se resbalaban. A los pocos días, tenían los lomos heridos, las patas les temblaban. Ya no reían. Ya no hablaban. Solo resoplaban, con la mirada clavada en el suelo. Y en el establo, Doroteo los miraba. Los veía pasar, uno a uno, con la lengua afuera y el orgullo roto. No dijo nada. Pero ellos lo sabían. Sabían que se habían reído demasiado, que habían despreciado lo que no entendían. Y ahora, les tocaba cargar el peso que antes creían ridículo. Una tarde, el caballo negro se acercó al rincón de Doroteo. Caminaba despacio, como si le pesara el mundo. Se paró frente a él y bajó la cabeza. Tú no eras un burro cualquiera, dijo con la voz quebrada. Tú eras el más fuerte de todos nosotros. Y no lo entendimos hasta que nos tocó sentirlo en el lomo. Doroteo lo miró. En sus ojos no había enojo, solo una infinita paciencia. Ustedes no eran débiles, dijo con su voz gastada. Solo estaban cómodos. Pero cuando el mundo aprieta, el que nunca cargó peso, no sabe por dónde empezar. A partir de ahí, nadie volvió a reírse en la granja. Pero la historia no termina aquí. Una noche de viento fuerte, una de las vigas viejas del techo del establo se partió. Cayeron maderas, la puerta se atascó y los caballos quedaron atrapados adentro. El patrón corrió, pero no podía abrir la entrada. Y entonces, lo imposible pasó. Doroteo, con las patas temblorosas, con el cuerpo flaco, se levantó. Caminó despacio hasta la puerta y empujó. Una vez. Nada. 2 veces. La madera no se movía. Quiso detenerlo, pero Doroteo reunió toda su vida, toda su historia, toda su fuerza en un último empujón. Y la puerta se abrió. Los caballos salieron tosiendo, asustados. El establo quedó en silencio. Y Doroteo. Doroteo quedó tirado en la entrada, con la cabeza apoyada en la tierra, como si por fin pudiera descansar. No hizo ruido, no se quejó. Solo cerró los ojos. El patrón se arrodilló a su lado y lo abrazó, como se abraza a alguien a quien nunca vas a olvidar. Al día siguiente, lo enterraron bajo el árbol grande del campo. No le pusieron una cruz, solo una piedra sencilla pero firme, con unas palabras grabadas a mano: aquí descansa Doroteo. El que cayó, cargó y enseñó sin decir una palabra. Así que recuerda. Aquellos que se burlan del esfuerzo, a menudo no saben que un día, la vida les hará cargar el peso que tanto despreciaron. Y para entonces, quizás, ya será demasiado tarde. Nuestra última historia de hoy sucedió hace mucho, mucho tiempo, en un bosque misterioso donde los caminos cambian y las promesas tienen un valor incalculable. Un día, apareció por ahí un cazador joven y orgulloso, de esos que creen saberlo todo.
Mientras seguía a un conejo escurridizo, se adentró tanto en el bosque que, cuando se dio cuenta, estaba completamente perdido. No pasa nada, dijo para sí. Soy un experto. Encontraré la salida. Pero las horas pasaban y todos los árboles parecían iguales. Fue entonces que una vocecita vieja pero dulce lo llamó. Oiga, joven, ¿puede venir un momento? Sentada en una piedra, había una ancianita de cabello blanco y ojos llenos de una ternura antigua. Buenas tardes, señora, saludó él. ¿Qué hace usted tan lejos de todo? Aquí vivo, muchacho, respondió ella. Me perdí cuando era joven, y el bosque me adoptó. Pero dime, ¿puedo ayudarte? La verdad es que sí. Ando buscando cómo salir de aquí. ¿Puedo ayudarte?, suspiró la anciana. Claro que sí. Pero antes, ¿podrías hacerme un favor? Él asintió. Entonces ella, con los ojos llenos de lágrimas, le contó su historia. Hace muchos años, dejé olvidado un pañuelo rojo con bordes de oro en una cueva mágica, dentro de ese árbol enorme, dijo, señalando un tronco gigante. Era el recuerdo más lindo que tenía de mi abuela. Ese lugar solo se deja visitar una vez en la vida. Si entras por el hueco, encontrarás 3 puertas, una da riqueza, otra poder y la última, sabiduría. Solo puedes escoger una. Te ruego, si vas, que me busques mi pañuelo. El cazador, pensando más en la recompensa que en la promesa, aceptó. Suena a cuento, pero si eso me lleva a la salida, voy. Trepó al árbol, bajó a la cueva y se maravilló con lo que vio. Una caverna de cristal con 3 puertas imponentes. Riqueza, poder, sabiduría, leyó. La sabiduría es para los libros. El poder es tentador. Pero la riqueza. Con plata se compra todo. Eligió la puerta de la riqueza. Un mago le ofreció un cofre lleno de oro. El cazador llenó sus bolsillos, sus botas, su sombrero, sin pensar en nada más. Se olvidó por completo del pañuelo. Encontró una grieta en la roca que daba directo a la salida del bosque y escapó, riéndose de su buena suerte. La ancianita se quedó esperando. Y esperando. Meses después, otro joven apareció perdido. Esta vez era un soldado, fuerte y con cara de querer comerse el mundo. La anciana le contó la misma historia. No se preocupe, dijo el soldado con superioridad. Yo se lo traigo. No es gran cosa. Bajó a la cueva, vio las 3 puertas y eligió el poder. Con esto, seré yo el que mande. Un mago le entregó un bastón de poder absoluto. El soldado, embriagado con su nuevo don, se olvidó del pañuelo, encontró la misma grieta y salió del bosque sin mirar atrás. La anciana, una vez más, se quedó con la esperanza rota. Pasó casi un año. Y un día soleado, apareció un niño. Flaquito, sencillo, con una mirada limpia como el agua de un arroyo. Buscaba a su ovejita perdida. Muchachito, ven, lo llamó la anciana. El niño se acercó con respeto. ¿Está bien, abuelita? Ella le contó la historia del pañuelo y las 3 puertas. El niño, sin dudarlo, sonrió. Claro que sí, abuelita. No se preocupe, yo se lo traigo. Trepó al árbol y bajó a la cueva. Se quedó maravillado. Miró las 3 puertas y pensó, riqueza. Soy feliz con mis ovejas. Poder. Con que mi ovejita me obedezca es suficiente. Sabiduría. Eso sí. Hay tantas cosas que me gustaría aprender. Y eligió la puerta de la sabiduría. Dentro, lo esperaba un viejito de mirada buena, que no parecía un mago, sino un abuelo. ¿Por qué viniste aquí?, le preguntó.
Porque quiero aprender, dijo Mateo, que así se llamaba el niño. No para presumir, solo para ser mejor. El mago sonrió. Eso que sientes, hijo, ya es sabiduría. Toma este libro. Siempre te enseñará algo. Mateo lo tomó con cuidado, y justo cuando se iba, recordó. Ah. Casi lo olvido. Una abuelita me pidió que buscara un pañuelo rojo con dorado. Los ojos del mago se iluminaron. Claro. Lo dejó aquí una joven hace muchos, muchos años. Fue la última persona que eligió esta puerta antes que tú. Y ahí estaba, sobre una mesa, doblado e intacto. Mateo lo tomó con una sonrisa que no le cabía en la cara. Subió de nuevo por el tronco del árbol. Y al salir, ahí estaba ella, esperando, como si supiera que esta vez, sería distinto. Le entregó el pañuelo. La anciana lo apretó contra su pecho y lloró, pero de felicidad. Gracias, hijo. Al fin, alguien cumplió su palabra. Y en ese preciso instante, la ovejita blanquita apareció detrás del árbol, balando contenta. Desde ese día, Mateo volvió cada tarde a visitar a la anciana. Se sentaban juntos bajo el árbol mágico a leer, a contar historias, a compartir un pedazo de pan y la sabiduría más grande de todas, la que nace de un corazón noble y una promesa cumplida. Gracias por acompañarnos en Relatos del Alma. Que estas historias te brinden paz y te recuerden la magia que reside en las cosas simples. Hasta la próxima.